Ahí ya estamos grabando eh, y vamos a continuar, como decíamos, este autor, uno de los clásicos, Karl Marx, eh, que la clase anterior lo hemos desarrollado prácticamente todo. Nos queda ver el tema de un escrito que él tiene, el más conocido de todos, que se llama el Manifiesto Comunista, hacer referencia a este texto. Y también nos gustaría hacer una reflexión, un comentario de cómo es posible o algunas ideas que nosotros sugerimos para pensar el tema del marxismo y la salud, y la salud en general, pero en particular la salud psíquica, la salud mental. ¿Cómo puede llegar a ser una herramienta conceptual esta teoría para abordar ese tipo de análisis? Entonces, esto es lo que vamos a ver hoy básicamente. Y vamos a comenzar a presentar otro de los clásicos, Emil Durkheim, en donde esencialmente lo que vamos a señalar es la idea que él tiene sobre lo que es lo social, ¿eh? Eh, como esta conceptualización que él hace sobre lo social nos parece importante, interesante, la dejamos planteada y la vamos a retomar el cuatrimestre próximo, que continuamos con esta materia. Bueno, antes de entrar al tema y dar continuidad a Marx, señalar un concepto que nosotros dijimos la clase anterior, que es muy importante para entender quizás todo el planteo marxista, que uno podría decirlo se encuentra en esta distinción que hacíamos de conciencia en sí, conciencia para sí. Em, es una distinción que nos parece también muy relevante. Si me notan con la voz así media cansada es porque estoy engripado, ¿eh? Es una de las ventajas que tiene poder trabajar virtualmente también, si no tendría que haberme tomado el día. Pero esta cadencia sí se debe a esto. Creo que hay un estado medio general de gripe, de tos, así que hay que cuidarse. Bueno, perdón el comentario aparte. Decía que estas concepciones de conciencia en sí, conciencia para sí, pone en el centro de la comprensión de esta clasificación un poco la identidad del ser humano. ¿Por qué la identidad? Porque nosotros, y más en esta época, tenemos la percepción, la autopercepción de que somos seres individuales, lo cual es correcto, ¿cierto? O sea, cada uno de nosotros es un individuo que ha nacido en un momento, que lamentablemente crecemos, envejecemos y nos vamos a morir, que sentimos la existencia en nosotros, no cabe duda que somos seres individuales. Lo que le pasa al vecino, le pasa al vecino, no. Nos podremos emocionar, podremos tener empatía con un vecino, pero su vida es su vida y nuestra vida es nuestra vida. Entonces, tenemos esa autopercepción de que somos individuos. Es correcto, somos individuos, pero resulta que también somos algo más que individuos. Somos seres de grupo, somos seres sociales. Lo que sucede que esa vinculación a un grupo, a una sociedad, no la autopercibimos como si nos percibimos a nosotros mismos. ¿Eh? Le decía recién, si un vecino, no sé, le pasa algo en su vida, le pasó a él, yo no siento lo que le pasó.
¿Por qué? Porque soy un individuo. Sin embargo, decíamos, tenemos dentro nuestro a ese ser social, a ese ser grupal, que también somos, ¿eh? Pero eso es como que está en nuestro inconsciente o lo reproducimos sin darnos cuenta de que lo que estamos reproduciendo, estamos actuando, estamos vitalizando, es una construcción social, ¿no? Siempre, para mí, el mejor ejemplo es siempre el lenguaje. Hablamos, nos comunicamos con un lenguaje que claramente no hemos inventado, se nos enseñó. Ahora, ese lenguaje no está inscripto en nuestra biología, que con solamente crecer van apareciendo las palabras, ¿no? El lenguaje aparece en un aprendizaje con los otros. Y se mete tan adentro el lenguaje que no solamente nos comunicamos con él, sino que pensamos con él. Y con el lenguaje expresamos el afecto, expresamos cuestiones instrumentales, prácticas, expresamos broncas, expresamos nuestras ideas, ponemos nuestras acciones también en términos del lenguaje, reconstruimos lo que nos pasó en términos del lenguaje, proyectamos lo que vamos a hacer en términos del lenguaje. Es decir, el lenguaje es algo muy humano, muy útil en la vida cotidiana y es una construcción social. Sin embargo, este, no lo naturalizamos, no nos damos cuenta, ¿cierto?, de que estamos utilizando una herramienta, una construcción que hace, no sé, el castellano cuántos años tiene, ¿cierto? Pero este, debe tener como, no sé, cerca de 5.000 años. Tampoco fue creado en Argentina, sino justamente en Castilla, en España, y que por procesos también sociales, los españoles trajeron con la conquista de América ese lenguaje, ¿cierto? Eh, pero así como está el lenguaje, están las creencias, están los oficios, están nuestros hábitos, está la música, están las artesanías, están las técnicas de construir una casa, está el celular, está Internet, ahora la inteligencia artificial. Son todas construcciones sociales con las cuales interactuamos y mediamos nuestra relación. O sea, somos seres sociales a pesar de que no sentimos lo social. Ahora, yendo a Marx, Marx hace un recorte de lo social porque nos dice, no, él no dice que somos seres sociales. Sí, él, por supuesto, que piensa que somos seres sociales, pero hay ahí algo intermedio muy importante en la teoría marxista, que es que pertenecemos a una clase social. La sociedad no es una única clase social, algo que tampoco reconocen, no es que otros autores digan es una única clase, pero no le dan mayor trascendencia a las divisiones de clase. En cambio, en el marxismo, la formación esencialmente de dos clases sociales es fundamental en su teoría. Y cada uno de nosotros, quiera o no quiera, se dé cuenta o no se dé cuenta, pertenece a una clase social. Y esa pertenencia a una clase social nos, presten atención a la palabra que voy a usar, nos debería hacer comportar de manera este, afín
legítima, auténtica, a la clase social de pertenencia. Y si somos de una clase social explotada, deberíamos trabajar en el marco de esa clase social para revertir esa situación de explotación. Acá, digamos, uno puede quizás no coincidir que solamente hay dos clases sociales, que una es la explotadora y que otra es la explotada. Lo que sí, incluso personalmente quiero remarcar, es esta idea de que pertenecemos a una clase social así no nos demos cuenta de que pertenecemos a una clase social. Así, bueno, y acá hay otra idea de Marx, no la dije los otros días, que es la idea del lumpen, ¿no? Marx describe el lumpen, eh, que es una categoría hoy muy común, porque el lumpen es aquel que, por ejemplo, pertenece a una clase oprimida y que sin embargo piensa como el opresor, o sea, tiene una conciencia de otra clase social. Em, por lo que sea, ¿cierto? Por las circunstancias que sea, o sea, porque muchas veces ha sufrido mucho una persona, le molesta la situación, supongamos, gente pobre, ¿no? Le molesta haber sido pobre, le molesta la pobreza y una forma que piensa que es correcta para salir de la pobreza es distanciarse de otros pobres, es intentar ser rico, hacer todo lo posible para salvarse de esa pobreza y siente ese rechazo a la pobreza y se identifica con los ricos. Bueno, eso uno podría decir es un lumpen que piensa como sectores dominantes, siendo que pertenecen a una clase social dominada. Recuerden de mutearse. Ahí está, bien, Seba. Entonces, para Marx hay un juego muy importante entre conciencia y la condición de clase social. ¿A qué clase social se pertenece y qué conciencia tenemos? Y acá es donde aparece esto, conciencia en sí, conciencia para sí. La conciencia en sí, quizás una conciencia, por un lado, quizás un poco espontánea, de creernos que somos seres solamente individuales, o puede ser también una conciencia que ha sido forjada por los sectores dominantes, porque al dominante le conviene que pensemos en términos no de clase social, sino individualmente. Lo que te pasa a vos y es tu responsabilidad. No tiene nada que ver la clase social, las condiciones de existencia, por lo tanto tampoco hay responsabilidad del Estado, de las empresas, de nadie en lo que a vos te pasa. Es tu tema, a lo sumo de tu familia. Si tuviste un hijo Down, como dijo el ministro, un ministro ahora, que le decía a la mamá, señora, ¿qué culpa tenemos nosotros que usted haya tenido un hijo Down? Es su problema, es de su familia el problema. No nos pida recurso al Estado. Bueno, entonces eso es pensar en términos individuales, promover el pensamiento individual en aspectos y dimensiones que tienen otra extensión. Entonces en el marxismo, conciencia en sí, esa conciencia de creer que lo que está pasando me pasa a mí. Si en mi fábrica, dirá Marx, ¿cierto? No me pagaron la quincena, bueno, es por culpa de esta fábrica que no le va bien y nos está pasando a nosotros.
Sin embargo, dirá Marx, fíjate que esta fábrica que fabrican alfajores, también le está pasando a la otra fábrica de alfajores y le está pasando al rubro alimenticio y le está pasando a todas las industrias. Entonces, no es solo el problema de mi fábrica, es el problema de los trabajadores, es el problema de la clase social de los trabajadores. Cuando uno se da cuenta de que lo que nos pasa tiene que ver con condiciones más generales, ahí en ese darse cuenta aparece la posibilidad de tener una conciencia que él denomina para sí. Ahora, y continuando, porque todo esto de alguna manera lo habíamos dicho, tampoco alcanza para transformar la realidad darse cuenta de que lo que nos pasa es una condición de clase, tiene que ver con nuestras clases sociales, sino que para transformar hay que hacer algo. ¿Eh? Esto incluso ustedes lo podrían pensar en términos de terapia. Van a hacer terapia y por supuesto un primer paso es quizás darse cuenta qué pasa, ¿eh? Hacer un buen diagnóstico de por qué se sienten como se siente alguien, por qué está pasando lo que pasa. Bien, es un primer paso fundamental, pero ahora hay que dar otro paso más, un paso que tiene que ver con la acción, que tiene que ver con ponerle el cuerpo, tomar decisiones en donde nos involucremos en actividades con otros para poder transformar las condiciones. ¿Eh? El solo darnos cuenta es fundamental, pero no alcanza. Entonces, en este sentido de buscar la transformación de la realidad, es que Marx dice, bueno, ahora que sabemos que está pasando algo que tiene que ver con nuestra clase social, la clase trabajadora debe organizarse. ¿M? Debe tener una organización, debe tener un proyecto, un diagnóstico, un programa, debe tener dirigentes, debe existir un espacio físico para reunirse, debe existir un estatuto y debe existir un análisis, un texto, en donde podamos plantear ese diagnóstico de la realidad y al mismo tiempo qué tenemos que hacer y cómo debemos, llegado el caso de que pudiéramos tomar el poder, cómo debiéramos al menos tomar las primeras medidas de gobierno, ¿no? Entonces, para transformar la realidad, dirá Marx, hay que tomar el poder porque desde allí, desde el Estado, desde el poder, es que se ejercen transformaciones poderosas, transformaciones que atañen a todos los involucrados en una sociedad. Esta es una idea que muchos no comparten, ¿cierto? De que apuestan para que para transformar la realidad tenés que transformarte vos. Sí, tenés que transformarte vos, pero las condiciones de poder son amplias, ¿eh? Hay autores también incluso muy citados en la sociología, Foucault, por ejemplo, que hablan del micropoder como el poder esencial. El micropoder es el poder que surge en las relaciones, interrelaciones entre unos y otros, que por supuesto es importante, pero ese micropoder no transforma las condiciones de producción de una sociedad, no transforma la propiedad privada, no transforma el tipo de estado en que nos toca vivir. Eh, el poder fuerte se encuentra en el Estado. Es el macropoder que, digamos, el marxismo lo ve con total nitidez y otros desdeñan, digamos, dan poca relevancia a esta idea
de que hay que tomar el Estado para generar transformaciones profundas, ¿no? Y apuestan a la transformación en los ámbitos cotidianos. Ojo que no estoy diciendo que sean temas antagónicos estos, ¿eh? O sea, se puede apostar a la transformación de las microrelaciones en situaciones en nuestra vida cotidiana. No es incompatible con pensar que también hay que transformar el Estado, para lo cual hace falta una acción que se conoce como acciones políticas. Bueno, Marx ve esto, apuesta a que la transformación de la construcción de una clase social, de una única clase social, hay que hacer una revolución. Y esa revolución tiene como objetivo tomar el poder estatal. Bueno, para ello escribe este texto breve, que ya lo hemos comentado sintéticamente, ¿cierto? El Manifiesto Comunista. 1884 es un texto que va dirigido a los gremios y ahí en ese texto que ustedes lo tienen en la carpeta nuestra, un texto que les decía yo alguna vez, muy leído, muy conocido, tiene la particularidad, tiene varias particularidades, ¿cierto? De ser un texto breve, de ser muy comprensible, o sea, está escrito de una manera sencilla, accesible, de hacer un diagnóstico de lo que estaba pasando y de hacer una propuesta de cómo seguir para adelante. Ese texto que recomendamos leer, ¿cierto? Nosotros acá sintetizamos qué es lo que allí se plantea. Este texto entonces tiene el propósito de ser una herramienta para que los sindicatos se organicen y tengan una concepción clara. ¿Por qué una concepción clara? Porque si bien había partidos políticos, ideologías, existía el socialismo, por ejemplo, para Marx esos planteos eran planteos, digamos, que no iban a conducir a una verdadera transformación, esencialmente porque no planteaban la lucha de clases. Concepto de que la verdadera transformación tiene que darse entre las clases sociales y destituir las clases dominantes y formar una única clase social. Hasta entonces no estaba, esta idea no estaba encarnada por ningún partido, ni por los socialismos, ni por el anarquismo. El anarquismo, hay anarquistas de derecha, caso de Milei, por ejemplo, y anarquistas de izquierda. El troquismo se parece mucho a un anarquismo de izquierda, que es la izquierda más, con el tiempo ha sido la izquierda dominante en Argentina, el troquismo. Pero para el marxismo, a pesar de que son marxistas los troquistas, desdeñan el rol del Estado, ¿cierto? Y desdeñan cualquier autoridad. Todo anarquista, su planteo esencial, ya sea de izquierda o de derecha, o sea, cuando yo les digo a algunos amigos troquistas que se parecen mucho a Milei, se enojan, se ofenden. Pero en realidad se parecen porque ambos plantean y critican la existencia de una autoridad por encima de los individuos. Cualquier autoridad, cualquier decisión debe surgir de las interrelaciones entre las partes. Y si existe un Estado, este Estado va a obrar arbitrariamente mal. Entonces, para los anarquistas de derecha, el Estado es empobrecedor y siempre está pensando en los pobres. Para los anarquistas de izquierda, el Estado
es una herramienta de los dominantes que la usan para mm, preservar su situación de dominación. Bueno, volviendo a Marx, ¿cierto? Marx decía, el socialismo, los anarquistas, y acá en particular los socialismos democráticos, creen en la convivencia de las clases sociales. Por ejemplo, incluso el peronismo, aún en Argentina, aún el kirchnerismo, son partidos que no proponen la confrontación de las clases sociales, ¿no? Perón tiene un texto donde pone su doctrina que se llama la comunidad organizada, que supone la convivencia de las clases sociales. Los ricos deben convivir con los pobres, en justicia, pero no la conformación, la disolución de los ricos. El peronismo ni los socialismos democráticos impugnan la propiedad privada. En el marxismo y en el comunismo, sí. Es la propiedad privada la que genera dos clases sociales y esto hay que destituirlo. Hay que formar una única clase social. Y para ello, ¿eh? Lo primero que hay que transformar es la propiedad privada. Y eso no se puede hacer paso a paso, no se puede hacer pidiéndole a los ricos que cedan sus propiedades. Eh, la única manera factible de transformar esa situación de existencias de propiedades es con un proceso revolucionario. Bueno, un proceso revolucionario significa organizarse, si es necesario armarse y luchar. No es, no es no es sencillo, ¿cierto? Esto supone una cuestión bien complicada, bien compleja, donde la existencia de las personas se pone en juego eh, en pos de esto, de estas ideas, ¿verdad? Pero Marx y el comunismo estaban convencidos de ello, ¿cierto? No hay una sociedad sin clase eh, que se pueda lograr de una manera que no sea revolucionaria, ¿no? Es decir, ir a un proceso, supongamos, juguemos a la democracia, vamos a elecciones y si ganamos, bueno, los bienes de las clases dominantes pasan a ser bienes de todos. No, eso no sucede. No se cede en la propiedad privada porque se perdió una elección. La propiedad privada se defiende como algo sagrado y no está en juego por un cambio de sistema de partidos. Eso solamente se logra cambiar por la fuerza. Entonces, Marx, para promover la organización, luego la lucha y los procesos revolucionarios, es que escribe este texto, el manifiesto. Y el manifiesto hace un diagnóstico, como les decía, y en ese diagnóstico va a poner, empieza por ejemplo diciendo que la burguesía, los dominantes, han hecho un progreso impresionante en los últimos 100 años. Hay un reconocimiento de que la burguesía, el proceso de industrialización, incluso la Revolución Francesa, eh, ha sido muy positiva por todo lo que lograron cambiar antes. En la época medieval, para el marxismo era una época oscurantista, ¿no? En donde la ciencia, la razón estaban negadas, en donde las relaciones laborales no solamente eran injustas,
sino que se teñían de familiares. Entonces, el dueño del taller trataba a sus empleados como si fueran hijos. Por lo tanto, el hijo no podía rebelarse contra su patrón. O sea que tenía de un halo sagrado las relaciones laborales. Y todo este misticismo de pensar la naturaleza, las ciencias, desde lo religioso, para Marx era inadmisible. Entonces, él valora lo que hizo la burguesía, pero acá viene la crítica, ¿cierto? Dice, esto, estas maravillas que ha hecho la burguesía, se ha hecho con un costo, de unos pocos explotando a muchos. Se ha hecho en un marco de clases dominantes, con pocas personas, y muchos clases dominadas, en donde la peor tarea, el esfuerzo físico, la han hecho los trabajadores. Con la explotación de los dominantes a los trabajadores es que se ha logrado estas maravillas que hoy podemos gozar. La revolución industrial, la construcción de las ciudades, la ciencia, la tecnología, etc. Entonces hay que dar un paso más. Hay que dar un paso más que implica la expropiación de los dominantes, quitarle las propiedades a los dominantes y formar una única clase social. Entonces a Marx se lo va a acusar, ¿cierto?, de ir en contra de la libertad humana, de que las diferencias que existen son diferencias porque los seres humanos somos diferentes y unos trabajan más y otros trabajan menos. La herencia no es algo demoníaco ni injusto. Si nuestros padres trabajaron toda su vida y quieren dejar los beneficios de su trabajo a sus hijos, ¿por qué eso está mal? Cada uno hace con sus bienes lo que desea. Si es mío y yo quiero dárselo a mis hijos, ¿por qué venís a arrebatármelo? Mi propiedad, yo la quiero dejar a mis hijos. Para Marx esto está mal. De hecho, cuando él dice qué es lo primero que debe hacer un gobierno revolucionario, es justamente abolir el derecho de herencia. Entonces a Marx y al marxismo se le va a criticar que atenta contra la libertad de los individuos, que no deja que cada uno elija libremente qué hacer con su trabajo y con los frutos de su trabajo. Y Marx responde a esto, ¿cierto? Responde a esta crítica de que está en contra de la libertad, responde diciendo, ¿qué libertad posee el que nada tiene? La libertad es la libertad de los ricos. Eso sí tienen libertad. Pero el pobre, el trabajador, no tiene opciones. El que nada tiene, no tiene libertad. Para ser libre hay que tener bienes, y son muy pocos los que viven en libertad. Si alguien está aboliendo, o sea, está cercenando la libertad, es justamente el capital. Los capitalistas son los que han restringido la libertad. Entonces, en Marx, el concepto de libertad lo condiciona a la posesión material. Primero viene la igualdad. El valor de la igualdad está primero. Y en ese marco, una vez que somos iguales, allí vendrá la libertad. ¿Mm? No es que son valores que están allí dando vuelta y uno agarra uno, se identifica con otro, no hay problema. No, sí hay problema. Hay que priorizar. Unos priorizan la libertad, otros priorizan la igualdad. Porque si uno prioriza la libertad, generalmente aparecen desigualdades sociales. Y si uno prioriza la igualdad, bueno, la libertad surgirá después,
y en el marco y en las condiciones que la igualdad lo permita. Para Marx, entonces, primero está la igualdad y luego la libertad. Y esto, por supuesto, es una crítica que le hacen a Marx, pero Marx se defiende. También dicen de Marx que no respeta el nacionalismo, el sentido patriótico de los pueblos, de los países, ya que él propone, ¿cierto?, un partido internacionalista, no un partido nacional. El Partido Comunista que él va a proponer tiene que ser de alcance internacional. No es un partido para Alemania o para Alemania y no sé, Francia. No, es para todo el mundo. ¿Por qué? ¿Y por qué, digamos, decirle a alguien que es antipatriota, lo es hoy y antes lo era mucho más? Es como decirte traidor, desleal, ¿cierto? Es como un insulto decir, y en esa época más aún, decirle a alguien que no es patriota. Él dice, el problema no es nuestro, los que no son patriotas son ustedes, porque el capitalismo es internacionalista. El capitalismo no respeta las fronteras de un país. Es imperialista, trata de hacer negocios más allá de su país de origen y, por supuesto, siempre sacando ventajas y dominando con el negocio donde sea. Con lo cual, si el capitalismo es internacionalista, nuestro partido tiene que ser internacionalista. Por eso en el manifiesto dice, trabajadores del mundo, unidos. Deben unirse todos los trabajadores en el mundo porque atraviesan todos un mismo sistema general que es el capitalismo. Bueno, esta es otra crítica que le hacen al marxismo, ¿cierto? Bueno, también, por supuesto, las críticas de ser ateo, de, de no creer en Dios, de no creer en cosas sagradas, no creer en la familia. Y, y bueno, en este sentido, como hemos dicho, ¿cierto? Marx va a plantear que muchas veces las religiones son usadas para los dominantes para que los dominados se resignen a esa condición. Eh, eh, el vivir en paz, la paz sea contigo, para Marx no es correcto si no se analizan bajo qué condiciones la paz sea contigo, ¿cierto? ¿Por qué le vamos a vivir en paz si nos explotan? ¿Eh? Hay que hacer la revolución, no la paz. Bueno, entonces, ante las críticas, Marx responde de esta forma y propone, por lo tanto, organizarse, formar un partido internacional para luchar. Nadie lucha solo, la lucha individual no es transformadora, o podrá transformarse uno mínimamente, pero no transforma condiciones generales de existencia. Esa transformación supone una acción colectiva en donde la organización mediante un partido es fundamental porque hay que tomar decisiones, hay que generar acciones coordinadas, hay que delegar también responsabilidades en liderazgos, cosa que a los troquistas no les gusta, no delegar nada, ¿cierto? El poder es de todos y no queremos representantes, ¿eh? Tomemos las decisiones entre todos. Bueno, Marx no está de acuerdo con eso porque propone la existencia de un partido para organizarse. Los anarquistas, si fueran coherentes 100%, no deberían tener partido, ¿eh? Ni tratar de organizarse, ni competir en las elecciones, ni gobernar una facultad 20 años, de manera sistemática, como hay algunas facultades en nuestra universidad, gobernada por troquistas hace 20 años.
Entonces uno dice, pero esto no es consistente con la teoría que ellos sostienen. Y no, no es consistente, pero ahí está. Entonces, el Marx y el comunismo supone la existencia de un partido político para ejercer esta acción transformadora y tomar el Estado. Eh, por lo tanto, la lucha, una lucha, hay que darla y esa lucha debe buscar conquistar el Estado. Ahora, en Marx, acá hay también una idea en el marxismo de que hay que tomar el Estado, hay que hacer una revolución mundial y luego que se llegue a esa instancia, posiblemente no sea necesario un Estado, al menos como se conocía en ese entonces. Bueno, Marx en realidad muere sin haber visto que sus ideas efectivamente llegaran a ser realidad. El primer país comunista que va a existir es en Rusia. Él creía que iba a ser en Inglaterra, porque ahí la industria, había muchos trabajadores en Inglaterra, mientras que Rusia, si bien había industria, era muy fuerte el trabajo rural. Y es más difícil organizar a los peones de campo porque están más aislados. En cambio, en una fábrica tenés 200 personas juntas. Él creía que el cambio revolucionario se iba a dar en Inglaterra. Sin embargo, se da en Rusia y se da ya, Marx había muerto, él no conoce el proceso, cómo fue el proceso de construir un país, una nación comunista. Por eso Rusia también, en función de los dichos de Marx, intenta es- expandir su proceso a todo el mundo y logra expandir efectivamente la Unión Soviética, llegó a tener casi medio mundo bajo su dominio. Después, ahora 40 años atrás, se disolvió la Unión Soviética y eso que empezó en 1917 se cayó. ¿Mm? Hoy el capitalismo vuelve a ser dominante, incluso en algo extraño que es China, que tiene un sistema político comunista, pero un sistema económico capitalista, ¿no? Esto verdaderamente a Marx ni se le cruzó por la cabeza de que podía ser posible, pero es, es lo que vivimos hoy, ¿no? Un país muy poderoso que tiene un partido comunista que lo gobierna, pero que económicamente permite que el capitalismo, que la propiedad privada, que la libertad de empresa, que el comercio, que los bancos, operen y funcionen en ese país. Bueno, entonces, Marx no ve este proceso de cambio, pero dejó testamento, digamos, como proyecto, sus textos, sus escritos, y también, digamos, además de plantear que había que tomar el Estado, que había que abolir la propiedad privada, él también sugiere, ¿cierto?, en esto de que recuerdan que habíamos dicho que Marx y el marxismo son dialécticos, él propone superar ciertas dualidades del capitalismo, ¿no? El capitalismo, por ejemplo, separaba trabajo manual, trabajo intelectual, en donde dejaba para los dominantes el trabajo intelectual y el trabajo manual para los obreros. Entonces, él sugiere que esto debe vincularse. Por ejemplo, ¿cierto?
los él pensaba, ¿cierto? Bueno, si es un profesional, es psicólogo, obviamente su trabajo será intelectual, pero no estaría mal que pase épocas colaborando con el campo, recogiendo las cosechas y después volviera al trabajo intelectual, ¿eh? Y quienes trabajaban en el campo se formen intelectualmente también. Dejemos de generar clases sociales vinculadas a esta diferencia, ¿cierto? La diferencia de actividades intelectuales y actividades manuales. No tiene por qué una ser responsabilidad de una clase social y otra de otra clase social, ¿no? Esto es una idea fuerte también del marxismo, la vinculación de lo manual con lo intelectual. Incluso se acuña una frase, una palabra, que sería la síntesis en la dialéctica, que es praxis, ¿eh? La praxis sería esta vinculación de teoría y práctica. Bueno, les decía yo al principio también que íbamos a intentar ver cómo puede esta teoría aplicarse al tema de la salud, a llevarlo a un plano más cerca nuestro que nos interesa, ¿cierto? De nosotros que trabajamos en instituciones, ustedes que van a trabajar en el área de la salud, muchos de ustedes también en instituciones de salud. ¿Cómo podemos pensar? ¿Qué tendrá qué transferencia podemos hacer de esto, del marxismo, a más nuestros intereses? Bueno, no hace mucho, ¿cierto? Pasamos, por ejemplo, este proceso de la pandemia, del COVID, en donde allí, digamos, fue tremendo todo lo que sucedió y entre las cosas feas que sucedieron estuvo esto de aislarnos, ¿cierto? De evitar el contacto, en tanto que, digamos, se trata de una enfermedad que se contagia, que primero que es contagiosa, ¿cierto? O sea, no es una enfermedad que no sé, como el cáncer que nos mata, pero no te contagias por tocar, por estar con una persona con cáncer. El COVID sí se contagia y se contagia, digamos, con la voz, con los gérmenes que uno transmite con la palabra, al toser, el solo hablar nomás, las salivas, por supuesto, como, como vías de contagio. Por lo tanto, para evitar eso, tuvimos que aislarnos. Y aislarnos, esta idea de estar aislados, bueno, claramente es una idea de antisocial, ¿cierto? No tener ese contacto con otros, de convivir con otros, eh, que la sociología, ya sea la línea que sea del autor que nos guste, plantean como un elemento fundamental, ¿no? Quien más claramente lo va a decir será Durkheim, un autor que vamos a ver después, que plantea, ¿cierto?, que la interacción con otros genera salud. Necesitamos para la salud nuestra, psicológica, biológica, pero sobre todo psicológica, la interacción con otros, ¿no? Durkheim va a anticipar que hasta podemos llegar a suicidarnos si nos aislamos, si nos quedamos solos. Indudablemente el aislamiento no es saludable, ¿eh? Bueno, pero en este marco del COVID tuvimos que aislarnos para evitar que el contagio se extendiera y todo lo dañino que era esta enfermedad, ¿cierto? De llevarnos hasta la muerte,
sobre todo al principio, que es porque tratarse de una enfermedad nueva, no había remedios que la curaran. Eh, Se tardó un tiempo para inventar las vacunas que evitaran la propagación. Y todo esto, digamos, nos planteó ese confinamiento que a muchas personas les rompió el alma, los destruyó, los dejó con bronca, ofendidos, y mucha gente se aferró también a las redes sociales como una vía de escape, y ese aferrarse durante tanto tiempo y tantas horas por día generó también, por supuesto, la adicción a las redes, que quizás sea algo que aún persiste por más que el COVID y el aislamiento haya terminado. Mucha gente sigue adicta a las redes, con todas las ansiedades, frustraciones, depresión, que esa adicción genera, ¿no? Pero bueno, volviendo a Marx y la salud, ¿cierto? ¿Qué podemos decir del marxismo y la salud? Una cuestión que claramente podemos decir es si el tema de las clases sociales son un tema fundamental en la teoría marxista. Bueno, pues entonces pensemos la salud y las clases sociales, ¿eh? Ya te doy, Agustín, déjame terminar esta idea, te doy la palabra. ¿Qué relación hay entre salud y clase social? Bueno, las hay y muchas, ¿no? Pensando, por ejemplo, que no se atraviesa igual una situación de enfermedad si se es rico que si se es pobre. Los ricos tienen más posibilidad de curarse e incluso menos posibilidad de enfermarse que los pobres. Tienen más posibilidad de acceder a instituciones con mayor instrumental, mayor tecnología, como las instituciones privadas, que las instituciones públicas. Tienen posibilidad no tienen problema de pagar remedios, pobres sí tienen problemas de pagar remedios. Es decir, la pertenencia a una clase social y la salud es un elemento muy fuerte. Sí, no me acuerdo quién levantó la mano, le vi el nombre recién, pero ahora no lo veo. Hola, profe, buen día. Buen día. Profe, yo tenía una duda con respecto a cuando hablaba antes de Marx y la idea de que los pobres se tenían que unir para poder derrotar, digamos, esta ideología burguesista y capitalista. Yo quería consultar hasta qué punto Marx habla de manera general, porque hay pobres por condición, por carencia, por carencia desde la niñez o otras como carencias mentales o físicas. Y hay gente que puede trabajar o no. Y después tenemos a pobres por decisión, por carencia de educación y por malas decisiones en su vida que lo posicionaron de forma económica, de forma en su vida en general, lo posicionaron donde está. Entonces, cuando Marx nos habla de unirse en cuestión pobres, porque creo que pienso o lo que entiendo es que lo generaliza demasiado, ¿de qué me sirve a mí unirme a este tipo, a este sector, a personas que prefieren, un ejemplo, comprarse un televisor a comprar comida, comprar una mejor educación para sus hijos, en vez digo, aportar más un mejor trayecto en su vida y termina aportándolo a cosas innecesarias. Nada más que eso, profe. Eh, yo, digamos, me parece bien esa observación que vos haces. Yo en gran parte la comparto también. Pero Marx, si yo fuera Marx, te diría, lo que le pasa a esa persona que, que se compra un televisor, en vez de comprar alimento, no sé, que toma malas decisiones y que por eso es pobre. Lo que diría Marx
es que eso que está haciendo lo hace por no tener conciencia de clase. Por eso hay que crear una conciencia de clase social. La pobreza que él tiene es porque ha nacido en una clase social de baja. Y en ese marco se equivoca, por eso hay que formar. Por eso él dice hay que construir una conciencia de clase social. De ahí la importancia también del partido político. Es como llevándolo para hacer una metáfora. Esta persona toma malas decisiones. Hay que llevarlo a un psicólogo